Bendiciones abundantes, estamos felices y contentos de darles la bienvenida a nuestro programa El Predicador y la Predicación. Hoy tenemos un programa sumamente especial con un invitado especial, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que darle un clic al botón de suscribirse y activar las notificaciones para recibir las alertas cuando estemos posteando nuevos materiales. En el día de hoy tenemos una entrevista sumamente especial con alguien que es conocido en todo el mundo hispanoparlante. Me refiero a nuestro amigo, el pastor Robert Costa. Desde el año 1980, escúcheme bien, ha estado dedicado por entero a la presentación del mensaje de la verdad. Ha trabajado como pastor, como administrador, como director de departamento, pero sobre todo siempre tiene esa energía para el evangelismo. Es nativo de Uruguay, pero sus estudios lo hizo en Argentina y aquí en los Estados Unidos. Y es conocido como el orador en español del programa Está Escrito, la versión en español de It Is Written. Este programa llega a más de 11,000 estaciones de televisión en el mundo. Hermanos, esto es increíble cómo el Señor ha usado a este siervo. Y vuelvo a decir, es un apasionado en el evangelismo. Anualmente desarrolla más de 15 campañas evangelísticas en diferentes lugares. Y en la actualidad, aparte de trabajar, como él mismo me dice, voluntariamente en Illustrated, él es el director asociado de ministerio en la GC o la Conferencia General, pero se enfoca en el evangelismo. Robert, gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo. Sé que tu tiempo es tan reducido y nos has dado este momento. Muchas gracias, Robert. ¿Cómo te encuentras hoy? Muchas gracias, estimado Yeuri. Permíteme llamar el primer nombre, que nos consideramos Claro que sí, amigos claro y que sí. compañeros de batalla en la lid del Señor. Es un privilegio estar contigo y con el grupo de hermanos y pastores de la Greater New York Conference y también del mundo, porque no decirlo así. Te quiero felicitar por esta iniciativa del predicador y la predicación. Y qué lindo. Así que es un privilegio para mí estar aquí con ustedes y compartir, porque esto para mí es prioridad. Estar con los pastores es mi trabajo como ministerial y también como evangelista, para que juntos pongamos el hombro a esta hora magnífica que nos queda poco tiempo ya. Así es, así es. Robert, tú estás dedicado al evangelismo, aún con tus ocupaciones administrativas y ministeriales. Nunca has dejado esa pasión de predicar el evangelio de salvación. Te he visto predicando en campestres, en campañas evangelísticas. Tu pasión es desbordante cuando presenta la palabra del Señor. Pero he visto que tú te enfocas en la doctrina. Eres un predicador cristocéntrico y doctrinal. Y me gustaría iniciar preguntándote, Robert, ¿qué importancia tiene la doctrina para los predicadores y qué entendemos como doctrina? Si nos puedes orientar en esta parte. Bien, en primer lugar, quiero aclarar que no soy una persona un experto en homilética ni en oratoria, simplemente alguien que le gusta compartir la palabra de Dios. Ahora, la pregunta, ¿qué es doctrina? Y quiero ser bien práctico para que los hermanos, ya sea laicos o pastores, todos entendamos al mismo nivel. ¿Qué es doctrina? ¿Qué entendemos por este término? Bueno, doctrina, hablando bíblicamente, viene de una palabra griega, así como fue escrito en el Nuevo Testamento, didache. Didache, como dicen algunos. ¿Qué quiere decir? Enseñanza, instrucción. O sea, son los principios, son preceptos. Y en la Biblia, ¿qué se llama doctrina? Son las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles, la enseñanza de los profetas. A eso se refiere. Así que la escritura es básicamente enseñanza, es el manual del ser humano, dada por un Dios que nos vierte su sabiduría en ese bendito libro. Yo le llamo el manual del fabricante, porque allí está el manual completo, no solamente para vivir felices aquí, sino para vivir por la eternidad. Así es. Entonces vemos que la doctrina, Robert, es enseñanza sistemática de un tema en particular. Y Robert, en ese punto de la enseñanza y la doctrina, ¿qué importancia tendría la doctrina tanto para el oyente como para el predicador en su crecimiento espiritual? ¿Influye la doctrina en el crecimiento espiritual, Robert?
Sí, yo pienso que muchísimo tiene la importancia en el crecimiento espiritual. Y yo quisiera que vayamos a la palabra, porque la misma palabra de Dios nos responde eso. Según de Timoteo 3, 16 y 17, el apóstol Pablo dijo claramente, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es enseñanza, es instrucción. Por eso es un sagrado privilegio y responsabilidad ser pastor, porque somos maestros de la palabra. ¿Qué importancia tiene la instrucción para un alumno, para que un alumno crezca en conocimiento? Allí están los libros, los manuales. A menos que los estudie, eso es enseñanza, pues no le va a ir bien en la vida. ¿Qué importancia tiene la enseñanza, la instrucción para conocer el corazón, para un cardiólogo? Muchísimo, ¿verdad? Claro, claro. Puede hablar de las maravillas, él puede hablar de las maravillas de la medicina, hablar de la medicina, pero si no estudia y aprende sobre eso, pues de nada le sirve. Yo no quisiera ser un médico que solamente habla de las maravillas de la medicina, que bueno, la medicina es lo mejor que hay en el mundo, pero que no ha estudiado todos los secretos para poder atender a la gente. Lo mismo un oculista, un neurocirujano. Pero resulta que, tristemente, a veces en asuntos religiosos, tomamos esto como secundario, pensamos que la doctrina no es necesario. Y yo no sé qué, a veces hay un mal entendido acerca de qué es doctrina, sino que simplemente vamos a la experiencia, a los sentimientos. Yo voy a la iglesia a escuchar una enseñanza, un sermón, no a tener solamente una experiencia emocional. Recuerdo una hermana hace un tiempo atrás, muy así efusiva, y ella siempre me comentaba cómo veía y escuchaba sermones y dice, pastor, me emocioné tanto, el pastor tal y tal habló, el pastor me hizo llorar, qué cosa más hermosa. Hermana, cuénteme qué habló. Pastor, no me acuerdo, pero me sentí tan bien. Bueno, eso, hermanos, para mí, entonces yo pensé, no le dije nada, pobrecita hermana, ¿verdad? Tan sincera. Pero para mí no fue un sermón, fue más bien una charla religiosa motivacional. Y yo quiero decir que tristemente en algunas partes del mundo se da más que en otras. Apelar al sentimiento, las emociones, no tanto razonar o ver, oh, aquí está un cimiento sólido. Ah, y en algunas partes del mundo es diferente porque me ha tocado viajar en cada continente ya varias veces. Me faltan solamente, ¿cuánto? 29 países para conocer y algunos son islitas pequeñas por allí. Así que más o menos uno conoce el mundo. Wow. Y, por ejemplo, vamos a algunas partes de Latinoamérica y entonces hay que hablar o presentar doctrina de tal manera que cada 5 o 10 minutos hay que hacer una ilustración porque si no la gente se pierde. Pero tú vas a Europa, vas a otros lugares y puedes estar hablando horas en términos abstractos y la gente está atenta, escuchando, sin perder palabra. Estaba, por ejemplo, el pastor contestando las preguntas, a veces me gusta contar ilustraciones. No, no se preocupe. Tome su tiempo, pastor. Estaba en fui a una iglesia, invitado en España, no voy a decir dónde porque el mundo es muy chico, ¿verdad? Entonces cuando un colega se enteró de que iba a predicar en esa iglesia, dice, no, no vayas, por favor, la gente ahí no responde. Porque yo fui, empezamos la campaña, a la mitad de la semana tuvimos que cancelar porque no fue nadie. Y claro, yo supe más o menos por dónde venía porque digo, bueno, y qué lástima que no fue nadie. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, no, es que la gente no respondió, la gente no es dura, no le gusta el evangelismo. Bueno, yo conozco un poquito la mente europea porque mis abuelos y todo demás, todos descendientes son de allá, de Francia, de Portugal, de España, etcétera. Y sé más o menos cómo piensa el europeo, que hay que apelar a esto para después ir aquí. Ujú. Entonces fui y comencé y le digo a los hermanos, esta es la temática, y van a ser 2 semanas. Y yo conociendo a ese pastor como predica, hermano, Jesús te ama, es maravilloso. Hermano, tú no puedes hablar un europeo así. Entonces, hermano, estos son los temas. Y empecé a presentar la evidencia bíblica. Y empezó a llegar más gente, y más gente, y más gente. Y terminamos la semana. Y el pastor dice, pastor, no sé qué ocurrió, pero he bautizado más en estas 2 semanas que en todo mi ministerio de 35 años. Wow, Ahora, increíble, bueno, pastor.
¿Dónde está el poder? No en sino en la palabra de Dios. Somos llamados no a emocionar a la gente, sino a presentar la palabra y el Espíritu Santo hace el trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que adaptarnos también al público, pero al mismo tiempo no dejar o diluir lo que dice el Señor en su palabra, porque el poder no está en el predicador o en el grito que demos, sino en lo que Dios diga. Dios lo dijo, Dios lo dijo. Por eso me ha gustado la forma no tanto expositiva, sino temática y saturar a la gente con lo que dice la palabra de Dios acerca de ese tema. Así que, contestando la pregunta, en resumen, ¿es importante el tener conocimiento doctrinal para el crecimiento espiritual? Muy importante. Sin eso, pues estamos analfabetos espiritualmente, porque la Biblia es enseñanza, es la doctrina, es enseñanza, la enseñanza de Dios. Así es. Pastor, mire, usted ha tocado un punto, diría yo, neurálgico en la predicación, porque hoy tenemos muchos predicadores que están iniciando y cuando doy clases en diferentes lugares, me preguntan, Pastor Ferreira, ¿debemos predicar a Cristo o la doctrina? Y muchos predicadores jóvenes han hecho como una especie de diferencia entre una predicación cristocéntrica, que ellos entienden que es Jesús te ama, Jesús te busca, Jesús te salva, y una predicación doctrinal, como usted dice, tocar la razón. Pastor, usted como evangelista, ¿cree que hay diferencia entre una predicación cristocéntrica y doctrinal, o la predicación cristocéntrica debe ser doctrinal? ¿Qué nos dice usted sobre esto? Es una tremenda pregunta. Estamos tocando el corazón mismo de un asunto que de alguna manera ha sido uno de los mayores problemas que tenemos en el mundo hispano, porque tanta gente como está entrando a la iglesia se nos está yendo y en algunos lugares se ha ido más de los que han entrado. Y yo digo, ¿cuál es la cosa? Lamentablemente, sí. ¿Será que la predicación tiene algo que ver? Mucho que ver. Ahora, yo quiero ser bien franco y bien cándido en esto y decirlo con todo cariño, ya que me da esta oportunidad. Yo no puedo entender cómo se puede predicar una cosa sin la otra. La doctrina sin Jesús y Jesús sin la doctrina. Porque predicar la doctrina sin Cristo es legalismo, totalmente legalismo. Pero predicar a Cristo sin las doctrinas, yo considero que eso es gracia barata, no es predicación. Tal vez tenga otro nombre. Porque parecía que cuando se menciona doctrina, pues es una mala palabra para algunos. Yo pregunto, ¿es una mala palabra la enseñanza bíblica? Cuidado como entendemos lo que es doctrina, ¿verdad? ¿Qué enseñaba Jesús? Mira San Mateo 7:28. Tengo aquí anotado en la pantalla varios textos. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Doctrina, Su así es. enseñanza. Mateo 22:33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. San Marcos también registra. En 1:22 dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en San Marcos también los dicen en el siguiente capítulo 4, versículo 2, les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía de su doctrina. Yo pienso, estimado Yuri, que no debe existir diferencia porque las dos cosas tienen que ir juntas. Te voy a dar una ilustración, me gusta contar historia porque Claro, claro, pastor, claro, claro. Estamos emocionados, pastor. historias reales o historias ficticias, pero analogías o Sí, parábolas, digamos. Supongamos, bienvenidos a bordo, señores pasajeros, en el vuelo desde John F. Kennedy al Aeropuerto Internacional de las Américas, cerca de Boca Chica, en Santo Domingo. El vuelo, conoces ese lugar, ¿verdad? claro que sí. El vuelo será de 5 horas, así que prepárense. Así que, señores pasajeros, queremos darle una opción. Elijan ustedes qué ala del avión desean que usemos en este vuelo. ¿La de la izquierda o la de la derecha? La gente dirá, ¿qué es esto? No, use la dos. Claro, claro. Vas al dealer y le compras, aquí tienes tu carro, aquí tienes la llave, te felicito, ahora tienes este hermoso carro, te felicito por la compra. Déjame una pregunta antes que salga de aquí. ¿Qué rueda vas a usar, las de adelante o las de atrás? Son preguntas obvias, algo que no Claro. tiene sentido. ¿Cómo se nos ocurre? No puede separar la doctrina de Jesús. Y yo no sé la razón que tal vez algunos lo hacen, no sé cómo hacen ese milagro de predicar a Jesús en la doctrina y la doctrina de Jesús, tal vez por temor a ser impopulares o rechazo. A veces tal vez asemejarnos a la mayoría de los evangélicos que, quiero decir con todo cariño, no entienden el evangelio en su totalidad. Y otro puede ser tal vez la pereza de no investigar los temas. Y así nos ha ido. Como dije, tristemente entra gente a la iglesia y se va porque no está firmada sobre la verdad bíblica. Tú no puedes predicar una cosa, separar una cosa de la otra. Hoy, por ejemplo,
Hoy se habla mucho de discipulado, ¿verdad? Se ha Así es, tomado la así es. comisión a ser discípulo, primero llevarles a ser discípulos. Una vez alguien me preguntó, bueno, esto es lo más importante, olvídate la doctrina, olvídate de esto, olvídate, predica solamente a Jesús, a Jesús. Yo, bueno, déjame hacerte una pregunta, tú que eres experto en discipulado. Si tú hablas solamente de tu líder, de las características de tu líder, las maravillas de tu líder, pero no haces lo que tu líder te dice que tienes que hacer, ¿cuán buen discípulo estás siendo? En otras palabras, hoy podemos hablar mucho de Jesús, pero si no damos la enseñanza que Jesús nos dijo, ¿cuán buen discípulo estamos siendo? Bueno, yo predico a Jesús, te felicito. Bueno, ¿qué predicas de Jesús? Le pregunto. Porque si lo haces tendrás que predicar toda la doctrina y la enseñanza de Jesucristo. Y eso incluye profecía, salud, el santuario, donde profecía, justificación por la fe, el sábado, la ley de Dios, la segunda venida, el diezmo, el estado de los muertos, todo. Tendrás que predicar más del Apocalipsis que de cualquier otro libro. ¿Sabes por qué? Porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así es, así Y es. especialmente enfocarte en los últimos 3 mensajes dados por Jesús, el Evangelio eterno, la enseñanza de Dios a la humanidad, enfocados especialmente en el mensaje para esta hora de los 3 ángeles. Es que, Yuri, somos maestros de la palabra y el púlpito adventista es un lugar para predicar y aprender de Jesús y toda la enseñanza y lo que Jesús ha revelado. Ahí tenemos San Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Conocerle, dijo Jesús. El conocimiento de Dios es lo que nos produce, nos trae vida eterna, conocer a Jesús, al Padre. Y yo quiero decirte que no podemos dejar la enseñanza a un lado porque conocemos a través de la Biblia. Y allí está la enseñanza de Dios. Y Jesús terminó el Sermón del Monte, que de paso no es otra cosa que la explicación en detalle de los 10 mandamientos, las leyes del reino, el sermón más, digamos, más extenso. Alguien me dijo una vez, es imposible guardar la ley y los 10 mandamientos. Y yo, bueno, si te es imposible, como está en Éxodo 20, trata de guardarla como está en Mateo 5 al 7, Mateo capítulo 5 hasta el 7, a ver si te va bien, porque Jesús habló de cosas más profundas, los principios que están detrás de cada una de las letras de los mandamientos. Y Jesús dijo, al terminar, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, lo que Jesús enseñó, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron la lluvia, vieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y qué es la roca? Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace. Jesús y su palabra. No podemos separarlo. Si no, el edificio se cae. Por eso quiero decir con todo cariño, no predicar todo el mensaje que Jesús nos dio que debemos predicar es un acto de rebeldía a aquel que dijo, enséñale todas las cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñales, didaje. Un discípulo no va a predicar lo que le parezca, sino lo que el maestro le indica. Y el maestro dice, enséñale todas las cosas. Ahora yo sé que esto puede parecer un poquito impopular en estos días porque desde hace unos 30 años más o menos se tomó otro modelo, el modelo evangélico desconectado de la enseñanza bíblica, simplemente apelando a las emociones y a Jesús, pero por eso, hermanos, estos movimientos que han surgido y entran miles y miles, de repente se van porque buscan algo más espectacular. Ahora, yo quiero profundizar un poquito más en cuanto a esto porque el corazón Claro, es claro, es sumamente importante esto, pastor. porque, estimado Yeuri, hay 2 formas, ponte a pensar esto, hay 2 formas que podemos engañar a la gente. Una es predicar el error. Dios no permita, ningún pastor adventista está inclinado a predicar el error. No, estamos llamados a predicar toda la verdad. O sea que las 2 formas de mentir son predicar el error o predicar parte de la verdad. Que Dios nos libre, ¿no? Mira, si tú vas a la corte, a cualquier juicio, los que han vivido, hemos vivido acá ya con 40 años en este país, bueno, y hemos estado en las cortes y entonces ahí vemos que la gente lo llevan y el juez los pone la Biblia en la mano, ¿verdad? Levante su mano derecha. Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Me pregunto si no debemos hacerle ese voto a cada pastor cuando es ordenado, ¿verdad? O cuando sale de Así es, de así la es. escuela. Pero ahorita, toda la verdad, no parte de la verdad. No, no parte de ella. ¿Y sabe qué? Yo quiero ampliar un poquito más esto en la segunda parte, después que hagamos una pausa. Los discípulos
predicaban a Cristo y la doctrina de Cristo. Mira lo que dice Hechos 2:42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en Hechos 13:12 dice que el procónsul, Sergio Pablo, allí lo menciona, que tenía al mago Elimas allí, tú conoces la historia de Hechos 13, dice, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es que la doctrina nos da una base, nos afirma en ese Jesús que nos ama y que nos da un mensaje para que cuando la prueba final venga a nuestro edificio no se caiga. Así que esto es en resumen, más o menos, un poquito Claro. de resumen, pero lo que quería compartirte en cuanto Excelente, excelente, pastor. de la predicación doctrinal y cristocéntrica. Me encantó, pastor, esa analogía que usted usó sobre las dos alas de un avión. No es el ala derecha o el ala izquierda, son las dos alas que dan la estabilidad al avión. Del mismo modo, es la doctrina y Cristo que nos dan estabilidad espiritual. Qué bueno, pastor, es este concepto para los predicadores que están iniciando y aquellos que tal vez ya tienen mucho tiempo y se han desvirtuado y están en esa lucha de Cristo, la doctrina. Predicamos a Cristo en la doctrina. Pastor, usted habló acerca de el aspecto abstracto que muchos predicadores trabajan con la doctrina. Y voy a entrar en un punto, yo sé que usted ha tenido que enfrentar esto. Hay predicadores que han usado la doctrina como una especie de garrote en la mano para vapulear a los oyentes, especialmente aquellos que no son de nuestra denominación. Y hay otros que se han quedado en un aspecto tan abstracto de la doctrina que los oyentes dicen, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Saber que sábado es el día de reposo, el estado de los muertos, el santuario. Pastor, usted como predicador, que sé que ha trabajado fuertemente en esta área, ¿cómo podemos presentar eficazmente la doctrina de tal manera que traiga convicción a los oyentes y que no sea una especie de garrote en mano para atacar a aquellos que no creen lo que nosotros creemos? Tristemente, Dios no nos ha dado autoridad para hacer mal uso de sus enseñanzas, sino presentarlas como lo da, pero con amor. Mira, cuando una persona hace mal uso de los testimonios de Elena de White o de la ley de Dios o de la doctrina que sabe y lo presenta de una forma tan árida, ardua, dura y con criticismo, ¿sabes cómo llamo eso? Mala praxis pastoral. Mala praxis pastoral, lisa y llanamente. Ahora, ¿cómo podemos predicar eficazmente la doctrina de tal manera que pueda traer convicción al oyente? Porque recuerda, estimado Jeffrey, un sermón tampoco es una pieza de oratoria para ser admirada. Es un pedazo de pan para ser comido. Así es, así es. Ahora, ¿cómo predicar las verdades distintivas? Anoten esto, por favor, hermanos, los que están mirando. Vamos a anotar. Yo tengo aquí mi lápiz y voy a anotar acá. El libro Evangelismo, capítulo 8. El evangelismo de Ellen White, capítulo 8. Ahí hay un capítulo entero de cómo presentar las verdades distintivas. Y yo me he enamorado de ese capítulo porque digo, qué privilegio, qué cosa, nos estamos perdiendo un tremendo privilegio de saber cómo presentar estas verdades para nuestra obra. Ahora, esto viene de Dios directamente, hermanos. ¿Cómo una persona de tan poca educación pudo escribir algo tan profundo? Es que ella tenía un conocimiento de Dios tan cercano. De paso, yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí en cuanto a esto. Colega, tengo tanto respeto y cariño por los escritos de Elena de White, y me atrevo a decir que no fue simplemente una profetisa, fue más que una profetisa. No ha habido otro ser humano, otro mortal de este lado de la eternidad que haya recibido tanta revelación del plan de Dios y de salvación como lo recibió la sierva del Señor. No ha habido otro profeta, tal vez Moisés, que se dio un plan general y él escribió el Pentateuco y demás, pero no ha habido otra persona que se dio un panorama tan amplio de todo el plan de salvación y que haya recibido visiones del cielo como fue la sierva del Señor. Tenemos una gran ventaja, hermanos, en tener información clasificada. Y cuando yo no soy fanático de poner lo escrito de ella al mismo nivel de la Biblia, no, ni ella mismo lo ponía. Pero hermanos, hay una riqueza tal de material que tenemos para
prestar al mundo esto y no andar pidiendo prestado de otros lugares, que no todo está mal lo que el mundo hace, pero sabes, aún así el diablo llama a aquellos que no hacen tanto la verdad, los llama Babilonia. Yo no puedo, cuando el Señor me ha revelado tantas verdades. Así que les recomiendo el capítulo 8 de Evangelismo, Abundancia de Luz allí. Lo otro que quisiera recomendarles en cuanto a la pregunta que fue hecha es planificar la predicación. Esto es algo que tomó muy en serio. Agradezco a los profesores cuando estaban haciendo teología en el BA, que ellos siempre planifiquen la predicación. Y desde entonces, nunca desde que fui pastor de iglesia por 22 años, siempre hacía mi planificación por 3 meses, 6 meses o un año. Porque si no haces una planificación adecuada, te vas a asombrar lo poquito de toda la doctrina bíblica que predicas, tan básica, y después nos quejamos que la gente se va con ministerios independientes, ministerios que andan por ahí a la luz de sus propias chispas. Bueno, si no presentamos todo el mensaje, ¿quién lo hará? Así que la gente se debilitará. Acuérdate que el púlpito es un lugar de enseñanza. La emoción tiene su lugar. Hay gente que llora, pero si solamente te dedicas a apelar a la emoción, porque, estimado Jeffrey, no estamos como ministros para crear solamente una generación de consumidores del Evangelio. Ven, Jesús te ama, te arregla tus problemas. Hermano, ¿quién no quiere que le paguen las deudas, que le arreglen los problemas? Pero también hay responsabilidades que dicen, mira, es esto y esto, y ahí está la enseñanza bíblica. Si la dejamos de dar, estamos errándole. Ahora, ¿qué predicar? Y aquí quiero tocar un punto clave. Jesús lo dijo, todas las cosas, enseña todas las cosas. Y el apóstol dijo, ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Hermanos, es todo. Y yo quisiera decirte ahora, porque algunos piensan que el evangelio, Jesús murió en la cruz y aleluya, el resultado. Pero hermano, el evangelio es mucho más amplio que eso. Es que Jesús es el creador. Jesús vino a morir por nosotros, vino a rescatar al mundo. Jesús resucitó, ascendió al cielo. Jesús está intercediendo. Jesús regresará. Y nos está dando un énfasis total. Ahora, ¿cuál es el secreto? Sigue el modelo del santuario. No estoy diciendo esto que ahora comienza a predicar del santuario. Ojalá que lo hagas más. Pero toma el santuario, ponlo en tu mente, la figura del santuario. Cada pastor y los líderes laicos lo recuerdan, ¿verdad? Así es, así es. Allí tenemos en el santuario el plan de salvación desde la A hasta la Z. Es la pequeña, digamos, maqueta o cajita de arena que Dios puso allí en el desierto, ¿verdad? Que era una representación del centro de operaciones del universo, el santuario celestial, donde Dios abrió tan pronto el ser humano entró en pecado, abre su hospital de emergencia y desde allí hace su plan y lo llama a Israel y le dice, Israel, va a haber esta festividad y esta y esta y esta y esta. Y a través del sistema del santuario estaba explicando cómo Él salva a la humanidad y así por 1500 años. Tristemente Israel escondió esa luz y en lugar de 12 tribus el Señor levanta 12 discípulos y otra vez la iglesia cae y en tiempo final Dios levanta de un chasco un pueblo. Dice, vayan a todo el mundo y prediquen todo lo que hemos fallado hasta aquí. Ahora, hermano, miren esto. A mí este tema me entusiasma, ¿verdad? Pero A mí también, pastor, y escucharlo de usted, más entusiasmado estoy todavía. mira, entremos veamos el santuario terrenal aquí. Había un atrio, ¿verdad? Delimitado por las cortinas y demás, un atrio. Cuando entras por la puerta de ese atrio, lo primero que encuentras es el altar. ¿Qué representa el altar? Ese corderito que moría. El Cordero de Dios muere por nosotros. Predica al Cordero de Dios. No dejes de predicar. Es lo primero que tienes que predicar al altar. Pero no te quedes allí. ¿Qué más había? Una El fuente. lavacro. Lavacro, la fuente. Háblales de la limpieza en Jesús, la limpieza en la sangre de Jesús. Háblales ya mismo que tienen que cambiar de dueño, pertenecer a Jesús, ser lavados, ser bautizados. Pero no te quedes allí. Avanza un poquito más. Entra dentro del lugar santo, que representa lo que Dios está haciendo en el plan de salvación. ¿Qué había allí? Tenemos allí La mesa de los panes. la mesa de los panes, que tenía que estar fresca cada sábado, pan fresco, una buena lección para los predicadores.
¿verdad? Pan fresco. Jesús es el pan de vida, predica Jesús. Él es el pan de vida. Alimenta a tu generación con la enseñanza de Jesús. Pero no te quedes allí. Sigue dándoles más. ¿Qué había allí el candelabro? Jesús es la luz del mundo. Háblales de Jesús. Habla de que nosotros también, la luz del mundo, habla del Espíritu Santo, ese aceite celestial que nos ayuda a ser la luz. ¿No estás captando cómo se van enganchando toda la enseñanza? Sí, concatenando cada una de las cosas, pastor. Pero mira, no quedes allí, avanza un poquito más. ¿Qué otro elemento había en el lugar santo? El altar del incienso. El incienso habla de la importancia de la oración, la comunión con Dios, la vida personal, la importancia de estudiar la lección de escuela sabática, la devoción matutina, crear hábitos de hablar con Dios y que Dios nos habla a nosotros. De paso, un joven me dijo en un campamento, pastor, ¿qué es más importante, orar o estudiar la Biblia? Yo dije las dos cosas. Dice, pastor, usted no está pensando qué es más importante. Dije las dos cosas. Y finalmente dice, no, pastor, usted no está pensando. Siempre trabajé con jóvenes y había mucha así linda amistad con ellos. Y no, pastor, le voy a hacer la pregunta de forma diferente. ¿Qué es más importante? ¿Lo que usted le dice a Dios o lo que Dios le dice a usted? Wow, hermano, y abrí los ojos. Yo puedo hablar con mi mente y corazón pecaminoso y hablar con el Señor y hablar y tal vez no abrir el santo libro. ¿Y sabes qué tipo de oración va a ser? Dame, gimme, dame, te pido, dame, te pido. Oraciones egoístas. Pero cuando Dios me habla a mí por su palabra, es vida para mi vida. El ángel Juan dice que son como las hojas del árbol de la vida. Lo menciona en 11 lugares diferentes. Bueno, o sea, entramos, predica Jesús, el Cordero de Dios, predica acerca de la limpieza de Jesús, predica el bautismo, predica la luz del mundo, predica sobre el Espíritu Santo, predica el pan de vida, predica sobre la vida devocional, pero no te quedes allí. Avanza entonces al Santísimo. ¿Qué ocurrió el 22 de octubre de 1844, de acuerdo a la gran profecía que el mismo Jesús reveló a Daniel? Jesús entra en el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca, los 10 mandamientos, la vara de Aarón, un poco de maná. Y hermanos, cuando nuestros pioneros comprendieron esto enseguida del chasco, sus ojos fueron abiertos. Entraron, se situaron donde Jesús estaba oficiando, que pasaba a ese lugar. Y ahora comprendieron, ay, ¿qué había allí? Un arca. ¿Qué es esto del día de la expiación? ¿Qué es esto de la ley de Dios? ¿Qué es esto del sábado? No lo sabíamos. Y desde allí se ubicaron y comenzaron a predicar todo el mensaje, la ley de Dios, el sábado, la hora del juicio ha llegado, hay esperanza en Jesús. También el liderazgo, como Dios organizó su iglesia, la vara de Aarón, ¿verdad? Que floreció, que habla de liderazgo. Y el maná que sigue estando allí, el alimento espiritual conectados con Dios. Y hablan de la luz del mundo, del pan de vida, del Cordero de todo el mensaje, hermano. Y la iglesia fue así en crecimiento porque no dejaban nada afuera. Pero otra vez entramos en el periodo de aridez, desconectado de Jesús, nos fascinó la doctrina y nos separamos de Jesús. Y ahora, en los últimos años, en los últimos 30 años, nos hemos separado de la doctrina y fuimos al otro extremo y nos enamoramos de Jesús. Hermanos, tiene que haber un balance. ¿Qué hemos hecho en los últimos años, 30 años como iglesia? ¿A alguien se le ocurrió copiar el modelo de los evangélicos? Y ha presentado un modelo equivocado de lo que es el púlpito adventista. Hemos llenado estadios, hemos bautizado miles y tristemente las estadísticas nos muestran que perdimos más de los que entraron. Y yo diría que tristemente nos hemos salido del lugar santísimo y estamos predicando solamente del lugar santo, como los evangélicos que nunca comprenderán el evangelio en su totalidad porque no leen el Antiguo Testamento, donde se habla, que de paso era la única Biblia que existía en los días de Jesús. Así es, pastor, así es. 40 o 50 años después que Jesús fue al cielo, recién se estudió el Nuevo Testamento. Y ellos no pueden comprender el Nuevo sin estudiar el Antiguo. Y su mensaje termina en el Cristo en la cruz. Y temo que algunos están predicando solamente desde el atrio. Ven, Jesús te salva, le arregla tus problemas. Hermanos, no prediques un evangelio recortado. Predica todo el evangelio. Por eso digo, planifica tu predicación, porque si los hermanos no escuchan todo el mensaje en un año lectivo, hermanos, están en grandes posibilidades de que se pierda. Predica lo que Jesús está haciendo ahora. Hay una verdad presente. Siempre ha habido una verdad presente. En los días del Jardín del Edén,
El Mesías vendrá en los días antes del diluvio, en los días del llamado a Israel, siempre una verdad presente. ¿Quieres saber lo que es la verdad presente? Sitúate donde está Jesús oficiando en ese momento y encontrarás la verdad presente para esa hora. Alabado sea el nombre del Señor. Está haciendo Jesús hoy, estimado Jeuren? Está en el santuario celestial. Esa es la gran verdad. Hay esperanza en Jesús. Él está oficiando en este juicio. Hay esperanza solamente en Él. Hay una condenación. La ley nos condena. Jesús va a defender nuestros casos, nuestro juez, es nuestro abogado. Y Él no va a perder ningún caso. Predica las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque el juicio es hecho en favor de los hijos de Dios. Hay una acusación pendiente y Jesús nos va a declarar inocentes, salvados y herederos del reino de los cielos. ¿Captas tú el mensaje para esta hora? Wow, pastor, increíble. Cómo la doctrina va como un rompecabezas formando la imagen del Señor. Exacto. Entonces, cuando me limito solamente a que Jesús muere, que Jesús sufre por nosotros, por eso cuando damos mensaje Semana Santa, empezamos de la Semana Santa, Semana de la Pasión, Jesús entra en el borrico, allí lo declaran, lo quieren declarar, en fin, y después la Semana de la Pasión. Hermanos, está bien, es un hecho histórico, maravilloso. Jesús muere por nosotros. Pero sabes tú que Elena White dice en el Conflicto del Siglo, página 543, dice que lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial es algo de tanta magnitud como lo fue su muerte en la cruz. Porque a través de lo que está haciendo ahora, está transfiriéndonos los méritos de su vida y su muerte perfecta. Cuando oramos, ¿dónde va la oración? Donde Jesús está en este momento en el santuario celestial. Por eso, hermanos, yo soy un enamorado de la enseñanza de Jesús porque es tan completa y yo no puedo privar a mis hermanos. Y por eso lo he elegido en las campañas de evangelismo, he elegido justamente la forma temática para saturar al oyente, porque yo no sé si lo va a escuchar por primera o última vez ese tema, saturar lo que Dios dice sobre ese tema y traerle esperanza y hacer una invitación a aceptar el Cordero de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Más querido Jeury, porque quiero decirte algo más que está en mi corazón. Claro que sí, pastor. En este momento. Yo quiero decir esto con mucho cariño. Es cierto que Jesús nos ama, pero eso no es todo el evangelio. También estamos en este mundo, hemos quebrantado la ley. La ley nos condena, somos responsables. Hay un juicio, pero también hay un abogado. Hay un llamado que tenemos que tener al mundo para salir de Babilonia. Y el Señor dice, cuidado, se acerca una marca. Alerten a la gente que reciba el sello de Dios, que sean diferentes. Pero poco se escucha acerca de eso porque es más fácil predicar aquello que la gente se siente bien, siente contenta. Pero ¿qué estamos haciendo? Es una predicación en cierta medida irresponsable, porque esta no es una iglesia más. Es más que una iglesia. Yo diría que es el último movimiento que Dios ha levantado de un chasco en el momento profético y le dio el don de profecía y con eso completó el pueblo, lo caracteriza que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, las dos características del pueblo de Dios, para predicar todo el mensaje, la enseñanza del Evangelio de Génesis hasta Apocalipsis y preparar el mundo para el regreso de Jesús. Y ya en la primera visión dada a la sierva del Señor se dijo bien claro. Ella buscaba al pueblo de Dios. Se dijo, mira más arriba, mira más arriba. Y cuando me vio al pueblo de Dios caminando por un camino angosto muy por encima del mundo, yo una vez dije esto y dice, pero es un poco exclusivista. ¿Exclusivista? ¿Fue Dios exclusivista al elegir a Israel para dar todo el mensaje? No, Dios tiene su pueblo y le da toda la suma de la verdad bíblica para que la predique y no para esconda la luz. Porque esta no es una iglesia solamente de la fe de Jesús, solamente es la iglesia de la fe de Jesús, del testimonio de Jesucristo y de los mandamientos de Dios. Ahora, si has perdido la identidad de quiénes somos, estás en serios problemas. Tendrás que estudiar un poquito tus raíces o serás barrido, como Jesús dijo en el Sermón del Monte. Y yo quiero cerrar diciendo esto, tengo que debe haber un llamado en cada sermón. Un llamado. Capítulo 9 del libro Evangelismo, al mismo comienzo, dice la sierva del Señor, no debe predicarse un sermón sin hacer un ferviente llamado a la gente a ir al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y yo siempre empiezo el llamado desde el comienzo. Digo, hermanos, al final yo quiero hacer una invitación y al final yo quiero orar por mis amigos, mis visitas. No hagas el llamado sobre el final nomás, que sea un llamado así tipo helicóptero.
Si uno empieza un llamado tipo así, despegue de avión, ¿verdad? Vas comenzando, vas diciendo a la gente del comienzo. Así lo han hecho los grandes evangelistas, Dwight Moody, Cleveland, Pastor Finley, diferentes predicadores. Van diciendo, hermanos, yo sé que alguien hoy ha de responder al llamado de Jesús. Y hablas de la venida de Jesús. Yo sé que alguien hoy quiere estar listo para el llamado, responder a Jesús. Por eso al final yo quiero orar por mis amigos y visitas. Y termina el sermón y dice, bueno, ¿dónde están mis amigos, visitas? Yo voy a descender, vengan ustedes, yo quiero orar por ustedes. Y allí le hace ese llamado, dice, reafirma ese mensaje. Y la gente dice, bueno, hoy respondí al Señor. Tú eres el maestro para llevar a la gente a una decisión por Cristo. No hagas un sermón sin llamado, porque aquellos que colportamos sabemos cuán importante es el cierre, ¿verdad? El llamado. Te imaginas un colportor que le dice, mire, y te acuerdas así como se ponían los libros, ¿verdad? Sí, 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 sí. Gusta este libro de salud, ¿y qué le parece esto? Y esto aquí es maravilloso, la gente, ajá, maravilloso, ¿y le ha gustado este libro? Sí, bueno, qué bueno, hasta luego. ¿Qué pasa con ese colportor? Se muere de hambre. Así es. Bueno, ¿cómo se nos ocurre predicar un sermón sin hacer un llamado? Así que se me extendió bastante, pero... No, pastor, la respuesta fue sumamente abarcante, pero nos dio tantos detalles sobre la importancia y cómo podemos predicar eficazmente la doctrina, planificando la doctrina, planificando la predicación, saturándonos de la Biblia, tal como usted ha presentado allí, su Biblia subrayada en cada uno de los aspectos. Pastor, esta última pregunta es muy práctica y usted ha hablado que su método es temático. Usted satura a las personas con la Biblia, de textos bíblicos. ¿Cuál es el proceso que usted usa para preparar sus sermones, tanto evangelísticos como pastorales? ¿Puede usted resumirnos allí cómo prepara su mensaje, su sermón, pastor? Sí, muy sencillo. Aquí que soy bien cortito al punto. Primero elijo el tema o la serie de temas, en este caso series evangelísticas. Algunas las repito, otras las modifico, otras las hago nuevas. Luego me pongo a orar, Señor, esta es la temática, que esto de alguna manera llegue a la gente. ¿Y dónde ir ahora? ¿A libros, comentarios? No, ve a la palabra. ¿Qué dice Dios? Porque tú eres un mensajero de Dios, un embajador, que no, el embajador no hace lo que quiere, sino que es representante del gobierno celestial. Señor, ¿qué dices en tu palabra? Entonces busco una concordancia, o sea, todo lo que la Biblia dice acerca de eso. Elijo los versículos claves. Luego voy a lo que Dios reveló en cuanto a eso con el espíritu de profecía y empiezo a buscar en referencia. Y hay muchísimo material. Luego voy a otros libros, otros autores que han comentado sobre esto, que puedan arrojar luz, algunas ilustraciones. Luego sigo orando y luego empiezo a buscar cuáles son los puntos de aplicación en el sermón y hago varios puntos aquí, allá, allá y allá y finalmente termino con el clímax. Hoy Jesús te ha hablado, ¿cuál va a ser tu respuesta? Ven, yo quiero orar por ti. Y la gente pasa, pero da un paso tú primero a recibir a la gente. Y entonces, para orar, invita a los horarios una vez que están al frente. Entonces allí le haces un corto llamado y a seguir a Jesús y orar por él. La gente se va a olvidar de tu sermón, te lo aseguro, pero nunca se va a olvidar de que oraste por él o por ella allí en la plataforma. Y bueno, yo uso bastante Keynote, PowerPoint, para ilustrar, porque cuando hay muchos textos bíblicos y buscamos la Biblia, la gente un poco más lenta, algunos, ¿verdad? Pero así saturamos y a veces los hago leer en la pantalla, ¿verdad? Para que todos participemos, para ir más rápido. Y bueno, orar, y como dije, soy evangelista, elijo sermones temáticos para empapar a la gente con lo que dice Jesús, una doctrina y la enseñanza de Jesús. Así que eso es básicamente como preparo, y sí lleva tiempo, es a veces un tanto cansador, pero hermanos, cuando entras en esto y en oración, Dios de repente te indica y te va mostrando qué hacer. Depende del Señor, ora mucho. Hermanos, yo sé que como pastores a veces estamos tan ocupados con los asuntos de la iglesia. Aquí quiero darte un consejito. Escucha a los que tienen más edad, porque a veces tienen algunas cositas que han vivido un poquito más, tienen algunas millas recorridas. Yo tomé una iglesia, me acuerdo, en Austin, Texas, con 69 miembros. Después de 7 años éramos alrededor de 700 personas. Sí, Aleluya, bendito sea el Señor. Yo tenía 40 años, la mayoría tenía de 30 años para abajo, así que todo mi ministerio ha sido trabajar con jóvenes. Ahí estuvimos 8 años, creció mucho, sin gastar un dólar. La predicación de la palabra y servicios comunitarios, conectándonos con la gente, los hermanos trayendo visitas. Y yo me estaba ahogando en problemas, y que esta junta, y este problema, este otro. Digo, stop, un momento, yo sé lo que tengo que hacer. Esta es la iglesia del Señor. Yo no puedo tomar el asunto en mis manos.
Yo no soy Dios para arreglar todas las cosas. Señor, encarga. ¿Sabes lo que hice, Jory? Lo que hice fue diezmar mi tiempo para el Señor. Extraño, ¿verdad? Extraño. ¿Me puede Dos, explicar eso, pastor? 2 horas 40 minutos me desconecté. Me encerré en mi oficina. No teléfono, no internet, nada. Con la Biblia y los libros del Espíritu y Poesía, no para preparar sermón, sino para que el Señor me hable en su palabra. Hablar en oración. Y luego expandir ese comentario en lo que Dios ha revelado. ¿Puedes tú creer que esa misma semana comenzó el milagro de que los problemas iban arreglando solitos? Bendito sea el Señor, pastor. Encargándose porque es bíblico, estimado Yeuri. Busca primeramente las cosas del reino. Yo me voy a encargar de tus añadiduras. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y a veces tomamos las cosas en nuestras manos y andamos metiendo la pata, por decir así, y teniendo arreglando y creando más problemas y peleando. Conéctate con Dios. Tú eres la extensión del brazo de Dios aquí en esta tierra, el corazón de Dios. Y los hermanos esperan que un ministro sea una persona espiritual sobre todo. Y para ser espiritual no podemos estar desconectados un solo día de este libro. Esa es mi lucha. Con tanta junta y tantas cosas, Señor, tiempo. Y a veces tengo que madrugar, tiempo con el Señor. Y hermanos, Dios bendijo y yo atribuyo el crecimiento y esa plantación de iglesias a que la dedicación de los hermanos, les doy todo el crédito, pero sobre todo el Espíritu Santo, el poder que hay en la palabra, pero también como ministros, la iglesia nunca va a ir más allá de lo que nosotros, por ejemplo, por precepto, vayamos. Si tú predicas solamente cosas allí básicas, allí se va a quedar la iglesia. Pero si tú llevas una experiencia espiritual con el Señor, de que absorban todo el mensaje, tendrás una iglesia no solamente que crece, sino que está establecida y va a testificar para compartir ese mismo mensaje. Amén, gloria a Dios. Pastor, me gustó bastante ese esquema que usted dio. Escoge el texto, ora, escoge el tema, ora en referencia al tema, busca una concordancia, satura el tema con textos bíblicos, después busca libros para ilustraciones, un punto de aplicación y el clima. Es bien sencillo, pero bastante práctico su sistema de preparación para campañas y para sermones. Me refiero mayormente a la predicación A evangelística. la predicación evangelística, exactamente. Yo respeto otro estilo de predicación, cuando se toma un versículo y se lo desglosa, al fondo, es maravilloso eso, pero para gente, incluso para la iglesia, para afirmar a la gente y llevar a la gente al mensaje de Jesús, prefiero esta otra temática y me he enfocado más, por eso algunos me conocen como que predico más mucha doctrina. Yo digo, bueno, predico a Cristo y a la doctrina, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Bueno, amigos, hemos estado hablando con nuestro pastor, colega, amigo, escritor, Robert Costa, sobre predicación y doctrina. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Pastor, muchas gracias por este tiempo. Sabemos que de lo ocupado que usted vive con tantas ocupaciones, valga la redundancia, reuniones y otras cosas, y ha sacado un momento para los predicadores darle esta enseñanza sobre Cristo, la doctrina y la predicación. Pastor, nos gustaría terminar de cuál sería un consejo que usted le daría a los nuevos predicadores y predicadores experimentados que ven este programa. ¿Qué consejo le dejaría a usted ya como conclusión de esta entrevista? Claro que sí, gracias, Jerry. Es muy importante. Planifiquen la predicación, alimenten al rebaño, afirmen los pies del rebaño sobre la roca, porque se acerca un huracán. La fe de cada uno debe ser probada. Y lo otro, recuerden, hay poder solamente en la palabra de Dios. Prediquen todo el mensaje. Háganlo el sábado a la mañana. Qué lindo sería, estimado Jerry, que se haga un plan piloto, una conferencia y demás. A mí me dio resultado, lo estoy poniendo en todo el mundo, en las divisiones que más están creciendo y reteniendo, están siguiendo el plan de evangelismo el sábado por la mañana. Gran parte de los sábados lo están dedicando a hacer evangelismo del púlpito el sábado por la mañana y los hermanos trayendo visitas. ¿Te imaginas que no dependemos de un evangelista aquí y allá o de estrellas evangelistas? Todos los pastores son estrellas del púlpito predicando todo el mensaje. Se multiplicaría esto muy rápido. Cumplan con su ministerio, son maestros de la palabra, de la enseñanza, de la doctrina de Jesús. Y los resultados déjenlo en las manos de Dios, pero den un mensaje claro. ¿Por qué? Yo siempre digo a la gente, hermanos, ¿me permite hablarles claro en esta campaña?
Lo voy a hacer porque ustedes merecen escuchar claramente todo el mensaje. Y segundo, lo hago por mí. Porque si yo como ministro no doy el mensaje claro y alguien se pierde, Dios va a demandar la sangre a esa persona sobre mi cabeza. Porque el púlpito no es para entretener, no es para ganar popularidad. Prediquen con sentido de urgencia, porque para muchos ese sermón, el de este sábado, el de ayer, fue el último que habrán escuchado. Así que vivimos en tiempos solemnes. Dios nos ayude a ser fieles a nuestro ministerio y pronto vendrá la recompensa. Nuestra tarea no es ser exitoso de este lado de la eternidad. La Biblia no habla de éxito. Hoy hay seminarios acerca del éxito, libros acerca del éxito, programas de televisión acerca del éxito. Pues eso no llama a ser exitoso. El éxito es algo de él. Nuestra tarea de este lado de la eternidad es ser fieles. Amén, amén. Cuando venga el Señor dirá, a ver, siervo exitoso, ¿cómo te fue? No, dirá, ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y estimado Yeuri, yo estoy convencido de que llegará el momento, y está llegando, cuando la Biblia habla de una última generación que verá cosas maravillosas. Verá el descenso del Espíritu Santo, verá la terminación de la predicación de la palabra. La tierra será iluminada con la gloria de Dios. Y mi ruego es que tú y yo seamos parte de esa última generación que el Señor está preparando. El tiempo es corto. Si hubiese sido a Egipto solamente 4 meses antes del Éxodo, hubiese encontrado todo igual como hacía 400 años. Pero en 4 meses el pueblo de Dios iba en camino hacia la tierra prometida. Y hacia allá vamos. Dios nos ayude a estar afirmados sobre la roca de los siglos, Cristo Jesús. Ese es el centro de nuestro mensaje. Amén, gloria a Dios. Pastor Robert, gracias por esta entrevista, gracias por su tiempo, gracias por tantos buenos consejos y esta orientación sobre la predicación doctrinal. Nos gustaría, amigos, terminar con una oración y antes quiero invitarle para que nos sigas, se suscriba al canal. Tenemos una serie de entrevistas, sermones, estudios, pequeñas respuestas bíblicas también sobre diversos tópicos, así que síguenos en nuestro canal de YouTube. Robert, ¿nos puede concluir o puede ayudarnos ahí orando y una bendición especial para todos nuestros oyentes? Con mucho gusto, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque nos da la oportunidad de servirte. ¿Quiénes somos? No lo merecemos. Somos seres humanos mortales, falibles, pero hemos sido comprados por la sangre de Jesús. En algún momento el Evangelio llegó a nuestras vidas, hemos respondido y hoy nos gozamos. Y este Evangelio nos hace lo que somos y nos prepara para la eternidad. Te agradecemos por ese privilegio, lo cual nos hace deudores también, porque es una gran responsabilidad compartir con otros este sagrado mensaje. Ayúdanos a serte fieles. Sabemos que vendrán tiempos difíciles. Pido tu bendición muy especial sobre el ministerio, la vida del pastor Yeuri, su gran responsabilidad en lo que es la capital del mundo, Nueva York, la ciudad más desafiante posiblemente del planeta, más secular y con tantas mezclas de todas creencias, donde se hablan prácticamente todos los idiomas del mundo. Bendícelo. Dale la unción de tu Espíritu Santo a todos los líderes de la Greater New York Conference y también los que están siguiendo esta programación. Llénanos de tu Espíritu, porque sabemos que eso es lo que hará la diferencia en el tiempo final. Y 2 cosas más queremos pedirte para finalizar en esta hora, y es, danos tu Santo Espíritu, para que tu Espíritu haga el doble trabajo de limpieza y habilitación para el servicio. Y por último, Padre, envía a Jesucristo, tu Hijo, a esta tierra pronto. Queremos verle, estar con Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Bendiciones y a usted, amigo, una bendición especial. Que la paz del Señor pueda continuar con cada uno de ustedes.